Y lo que pasó mientras filmaban La Cordillera da miedo. La Sociedad de la Nieve se rodó durante una cantidad de días que no es normal. Se filmó como ninguna otra película. El gran riesgo que tiene este guión Es lo que aporta a que esta película sea tan interesante. me he dado cuenta que no va sobre la supervivencia tanto como sobre lo que nos aportamos en sociedad. La película fue poderosa. ¿Y qué es lo que hace que La Sociedad de la Nieve sea tan poderosa? Bienvenidos a Tiempos de Cine, el espacio donde el séptimo arte no solo se ve, sino que se siente y se vive en cada palabra. Soy Valentino Sumo desde Estados Unidos y junto a mí está Alfredo Andreu desde España. Aquí cada episodio es una promesa, la promesa de descubrir los secretos guardados detrás de las mejores escenas, la promesa de entender el por qué se hicieron así y la promesa de conectar con las historias que nos hacen vibrar. Pero Tiempos de Cine es más que eso. Es un encuentro entre amigos, un lugar donde el cine se discute con la pasión de quienes lo hacen y lo viven. Hoy traemos el episodio... La película basada en la tragedia del vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya de 1972. Una película que parece que trata sobre la supervivencia, pero que nos habla de la sociedad. Hoy hablaremos de la Sociedad de la Nieve. Abrochate los auriculares porque en 3, 2, 1 son Tiempos de Cine. Here we go, and roll sound. Roll camera. Silence, please. And action! Valen, una pregunta. ¿Por qué esta película ha generado tanta polémica, está generando tanta polémica en redes sociales? Es una muy buena pregunta, ¿no? La gente hablando de el rodaje, cómo fue hecho, la cinematografía, o sea, la fotografía de la película, cómo fue grabada, cómo fue actuada, los actores, el director. Todo es pura polémica, la gente haciendo teorías, contando lo que pasó en realidad, comparando la realidad con la película, comparando la película anterior con la nueva. Está generando una polémica, como vos decís, muy grande y realmente tiene muchos factores para poder entender el porqué de esta pregunta que haces. Y creo que eso es lo que vamos a ir tratando de responder en el episodio, ¿no? Muy bien, vale, de acuerdo. O sea que lo dejas ahí, vale, introduces un poco... Me dejas con las ganas, de acuerdo. Bueno, antes de nada, decir que como en cada episodio, obviamente vamos a comentar la película a fondo y va a haber spoilers. Va a haber spoilers, así es, porque hay que analizarla por completo. Y vamos a analizar muchas cosas, como por ejemplo, una de las cosas que me parecen muy interesantes que vamos a analizar es el tema de la estructura de la película. Y para poder entender la estructura hay que analizarla por completo. Entonces, por ejemplo, una cosa, Freddy, me pasó, mientras estaba analizando la estructura, ¿Cómo te descubrí que había gusta lo de algo... analizar la estructura? Sí, sí, es algo que es bueno, muy bueno para aplicarlo uno como, Sí, como filmmaker a también, ver si se ¿no? aprende mucho, sí. ¿Y qué descubriste? Sí. A ver. Y analizando la estructura descubrí algo que nos dice mucho más de la película de lo que uno ve a simple vista cuando ve la película por primera vez. Pero es algo que voy a contar más adelante porque primero hay que entenderla un poco más antes de llegar a ese punto, de llegar a eso. Y además, la película tiene un nombre muy particular. La anterior se llamaba Viven. Esta se llama La Sociedad de la Nieve. Tiene una palabra ahí que es sociedad, que también es interesante, ¿no? Sí, bueno, yo luego te lo contaré, pero acabas de dar en la diana de por qué a mí esta película me ha gustado tanto. Se ha convertido en una de las películas, de mis películas favoritas de lo que va de año. Y, pero antes de explicar eso, antes de meterme en esto que has dicho, este dato de la sociedad o esta connotación de la sociedad y la importancia que tiene para mí en esta película, que ya lo hemos adelantado en los titulares, ¿no? Que no va sobre la supervivencia, sino que de repente nos demuestra que de lo que va es de la sociedad. Claro. Quiero decirte que los supervivientes tuvieron que votar para decidir si se hacía esta película. Fue una condición de Bayona, del director, que antes de que se pusieran a desarrollar la película, a terminar el guión, a levantar la financiación, los 66 millonazos que ha hecho historia en el cine español esta película, pues solo admitía Bayona que esto echara para adelante, para rodar, si antes todos los supervivientes decían que sí, y estaban de acuerdo con rodar la película. Entonces, cuando surgió la idea y entonces empezaron a darse cuenta de cómo iban a enfocar el guión, empezaron a sentir como una especie de esperanza, dicen, en concreto lo dice esto Eduardo Strauss, que es uno de los supervivientes, Sí. porque sintieron como que esa tranquilidad y esa felicidad de que
esta historia sí iba a ser contada con todos. Que esto es algo que echaban mucho de menos de Viven, de la versión anterior de esta película, y de que no se había mencionado tanto, luego dirás, ¿no? Lo que Viven dejó de hacer, ¿no? Y que tanto molestó, o que hizo que no se reconocieran tanto en ese relato. Pero me parece curioso, ¿no? Como Bayona, antes de rodar la película, antes de contar una película que está basada en un hecho real muy potente, muy traumático, luego explicaremos cosas que van en esa línea, ¿no? Decidiera primero tener un sí rotundo de ellos. La importancia, ¿no?, que le dio a los supervivientes y la importancia que les dio a los no supervivientes de la tragedia, ¿no? También. O sea, es terrible. Exactamente, ¿no? De los que sobrevivieron y los que hicieron posible también que los que sobrevivieran, pues sobrevivieran, ¿no? Sí. Entonces votaron que sí, pero claro, luego viene el rodaje. Y hay otro dato del rodaje que me dejó muy loco. Pero, antes de contártelo, creo que tienes una historia real que contó el director de fotografía. Sí, el director de fotografía Pedro Luque, en una entrevista en un canal de televisión que de hecho es muy gracioso, me enteré viendo la entrevista, que se las recomiendo y va a estar en la descripción. Pedro Luque había sido asistente de cámara en ese programa de televisión y hoy la estaba dando como director de fotografía de la Sociedad de la Nieve. O sea, me pareció un muy lindo detalle. Y en esa entrevista contó algo. Y lo que pasó mientras filmaban la cordillera da miedo. Estaban grabando las tomas que grabaron ahí con el equipo de fotografía de las cordilleras para poner de fondo luego más adelante en la película. Y a 50 años del accidente, exactamente el mismo día, el 13 de octubre, a 50 años, a la misma hora del accidente, 3:30 de la tarde, comenzó una tormenta que obligó a que todo el equipo se vaya. Nieve, aire, viento, lluvia, todo lío, quilombo, como decimos nosotros. Tuvieron que agarrar las cosas, irse y hasta dejaron la cámara y los lentes ahí. O sea, realmente es terrible. Y Pedro cuenta que esto fue algo místico, porque justo en la misma hora, el mismo día, o sea, realmente da que pensar, ¿no? Y él dice que por esa razón es que siempre pedían permiso a la montaña cada vez que iban a grabar allí. Así que cada vez que le pedían permiso a la señora montaña. Exacto. Iban y con todos le presentaban sus respetos, ¿no? Para que los tratara. Claro. Es que sí, algo así. De hecho, la otra cosa que contaron es que ellos no podían ir al Valle de las Lágrimas, que es donde cayó el avión de la tragedia, digamos. En los Andes. Porque es muy propensa a que caiga estas avalanchas de nieve. Entonces no pudieron entrar. O sea, imagínate que cayeron en un lugar tan peligroso y sobrevivieron. La verdad que increíble. Dejaron la cámara ahí, a la intemperie, has dicho, y las lentes. Sí, no, tenían una especie de semicírculos de metal o con carpas ahí en el medio de la nieve, y uno se voló, pero supongo que en el otro, de alguna forma protegida, en cajas, imagino. No, tendrían un buen seguro. Sí, dejaron todo ahí y se fueron porque no, o sea, era muy peligroso, ¿viste? Hombre, bueno. Imagínate irte en helicóptero. Encima se iban en helicóptero con la tormenta. Sí. Así y es. Esto fue antes de que comience el rodaje con el elenco. Esto fue cuando estaban grabando solamente el equipo. Pero además, esta película se filmó de una forma que no se filma en ninguna otra película, lo cual es realmente sorprendente. Y eso es algo que quiero hablar. Pero, es lo que vas a decir. Pero antes de eso, vale, me dijiste que te había dejado loco algo sobre el rodaje también. Sí. La Sociedad de la Nieve se rodó durante una cantidad de días que no es normal. En el cine, generalmente, una película de un presupuesto alto, empezamos a hablar de pues 50, 60, 70 días, 80 días ya es muchísimo, es muy raro. Bueno, te comparto un hecho que refleja la dedicación de todo el equipo de esta película, el esfuerzo titánico detrás de la Sociedad de la Nieve. Después compartiremos 2 datos más sobre esto para que nos hagamos una idea de qué ha hecho esta película, para que la veamos en la pantalla grande, en el mejor de los casos, o en Netflix, ¿no? En casa. Pero se tardaron 140 días, ahí va el primer dato que me dejó loco, en rodar. La Sociedad de la Nieve. Es más fácil decir esto que hacerlo, que estar ahí. Y encima, luego explicaremos qué parte se rodó en el Valle de las Lágrimas, es decir, en dónde ocurrió el accidente real y qué parte se rodó en otro sitio. Claro. Pero que también era una montaña y que también tenía las complicaciones de una montaña, que es probablemente el peor exterior del mundo donde puedes ir a rodar. Y como se puede ver en el documental de Netflix sobre cómo se hizo, que por cierto también está en YouTube, me he fijado que lo han sacado.
Sí. La verdad es que a nivel de marketing están explotando muy bien esta película. Bayona está tuiteando muchísimo. Se nota que claramente han querido dominar esta parte de la distribución. Muy interesante este dato también para ver cómo las películas también tratan de venderse desde el momento a partir del Sí. estreno. El cine Pero bueno, está, te agrego, el cine está agarrando bien el marketing digital y lo está sabiendo utilizar mejor ahora, me parece. bueno, Barbie lo hizo espectacularmente bien, ahí están los Sí, resultados, pero se nota que han hecho un esfuerzo de generar conversación en redes sociales. sí, Luego explicarás cómo se ha liado tan gorda en TikTok, que es como hemos empezado el episodio, y preguntándote que por qué ha generado, bueno, más que polémica en redes sociales, por qué ha generado tanto éxito, tanta discusión. sí, Pero sí. bueno, 140 días de rodaje, insisto, es testimonio del esfuerzo, del entusiasmo también y la dedicación de un equipo que según Bayona fue maravilloso y resiliente. Luego Ujú, explicaremos por qué tuvo que ser resiliente, sí. pero desde el primero hasta el último, y eso que eran más de 800 personas. Pero, una vez dicho esto, te quiero preguntar por qué has dicho antes que es una película que se rodó como ninguna otra. ¿A qué te refieres con eso? Claro, normalmente las películas se Ujú. filman de una forma, que es cronológica. Y ahora vamos a explicar bien qué significa esto. Pero La Sociedad de la Nieve se filmó como ninguna otra película. Es decir, se filmó de forma cronológica. Antes dije que me confundí. Dije que las Sí, películas se filman de forma no, no pasa acronológica nada. en realidad. O sea, Eso no es. cronológica. Y La Sociedad de la Nieve se filmó de forma cronológica. Entonces, ¿qué significa esto? Y ahora sí lo vamos a explicar. Sí. Una vez que está bien dicho. Que cronológicamente significa que se filma, cuando se filma cronológicamente, como el caso de La Sociedad de la Nieve, que no sucede nunca o casi nunca, Ujú, es cuando se filma en el orden de la historia. O sea, ujú. en el orden de que pasan los sucesos en la historia. Por ejemplo, en este caso, primero se filma en Uruguay, luego se van a hacer el accidente, por decir, luego hacen todo lo que es la nieve y todo lo que pasa en la nieve en orden cronológico. Primero caen, después van muriendo los que van muriendo. Todo en orden cronológico de lo que sucede en la historia. Normalmente, esto no sucede. ¿Por qué? Porque no es práctico. Normalmente lo que se suele hacer es decir, ok, si vamos a hacer varias escenas en la misma locación, pero las escenas van a transcurrir en la película, capaz una pasa al principio, otra pasa en la mitad de la película y otra pasa al final. Bueno, normalmente lo que se va a hacer, si es posible, es filmar todo en una sola vez, todas las escenas, y ya está, y ya se termina esa locación y se sigue a la siguiente. Bueno, en este caso, no todo, no el 100% de la película, pero la mayoría se filmó de forma cronológica y por lo Vale. tanto, y la razón por la cual esto sucedió así es porque los personajes tenían que bajar de peso, comer poco. Ah, claro, Entonces iban claro. bajando de peso y a medida que iban bajando de peso con el rodaje, iban bajando de peso los personajes en la película. Pero espera, entonces, ¿estuvieron en la nieve con los actores? Claro, los actores Vale, o sea, tuvieron... por eso he oído, perdóname, que Sí, sí. pasaron frío y hambre en esta película, en el rodaje. Sí, pasaron lo mismo. Los actores tuvieron desempeño, los actores tuvieron mejor desempeño gracias a la nieve. Esto es un dato que, si no me equivoco, lo dio Agustín Pardela, el actor de Nando. Si no me equivoco, lo dio él. Y habló de esto y yo nunca lo había pensado de esa forma, lo cual tampoco es una persona, algo tan loco, pero si uno lo piensa como director también, es muy interesante. Porque Agustín dice, si no me equivoco, fue él, aclaro, dice, nosotros teníamos hambre y teníamos frío, igual que los personajes reales, digamos, que las personas reales que estuvieron ahí. Por lo tanto, eso nos facilitó mucho la actuación, porque lo único que teníamos que hacer es concentrarnos en nuestro diálogo, en nuestra actuación, pero no en estar actuando en un estudio como si fuera que tenemos frío y hambre. Lo teníamos de verdad, eso no teníamos que actuarlo. Entonces Claro. es muy interesante y los actores tuvieron mucho mejor desempeño gracias a eso y tuvieron el hambre, tuvieron el frío y eso hizo que también la película se sienta más real, que es algo de lo que vamos a también hablar mucho de la realidad de la película. Ujú. Y si esto no hubiese sucedido, los actores no hubiesen vivido lo mismo. Y de hecho hay una anécdota que cuentan en este documental que vos comentabas antes, que cuando llega el helicóptero a buscarlos en la escena, también es la última escena que graban en la nieve, en esa locación de la nieve, entonces estaban contentos porque se terminó todo eso ahí, entonces festejaban y gritaban como si fuera que los vinieran a rescatar también, porque lo sentían también de alguna forma. O sea, es Estaban increíble. celebrando que la agonía de los 140 días pasando hambre y frío había terminado. Exactamente.
Exactamente. Entonces esto muestra la obsesión que tuvo Bayona por la realidad, que es lo que vamos a hablar, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que el equipo se fue al Valle de las Lágrimas a rodar esas escenas, esas imágenes que después utilizarían para cambiar los fondos de donde terminaron rodando con los actores. Y hay que recordar que el Valle de las Lágrimas, como has dicho, es el lugar donde ocurrió pues este trágico accidente. Y la mayoría de las escenas con los actores en la nieve no se rodaron ahí, sino que se rodaron en Sierra Nevada, en España, donde el equipo, pues, decía antes que había sido muy resiliente porque se enfrentaron a lo que sucede cuando te vas a rodar a un exterior, que es que Sí, no sí. controlas los elementos y en este caso, pues, se enfrentaron a la falta de nieve algunos días, otros días al polvo sahariano, había días que les decían estaba la calima, y estaba Claro. todo Sierra Nevada con una capa naranja, esto lo cuenta Bayona, y claro, tenían que inventarse otras formas de rodar ese día, pues a lo mejor rodar interiores, aprovechar otra localización, porque ahí no podían rodar ese día, ¿no? El exterior de la montaña. Claro. Entonces, eh, bueno, Bayona, por ejemplo, utilizó 5 réplicas del fuselaje del Uf, avión, es decir, ese fuselaje que quedó, pues también que se muestra al principio de la película cuando están teniendo las turbulencias, pues cada uno de... Pues, se hicieron hasta 5 en total, una locura, cada increíble. uno adaptado a diferentes propósitos, que, por ejemplo, había uno que el que estaba orientado a simular la escena de las turbulencias del principio del accidente estaba construido sobre un gimbal, ¿no? Sobre un soporte hidráulico con una grúa hidráulica que al final lo que hacía era que lo podía mover, los podían mover. Ujú. Y otro de los fuselajes, por ejemplo, en el que grabaron uno de los aludes, lo construyeron sobre una plataforma que había un foso para que pudieran enterrar el fuselaje y cubrirlo de nieve, con lo cual, digamos que la altura que tenían que cubrir de nieve no era tan alta y podían jugar a conveniencia con eso, ¿no? Podían Claro. sacarlo el fuselaje o enterrarlo más para dar esa sensación de que estaba como en la nieve, como si le hubiera pasado una luz por encima. Y al hilo Claro. de todo esto, no me extraña que al ver varias entrevistas de Bayona, una de las cosas que Bayona repite es cuando le preguntan qué es lo peor de este rodaje, ¿no? O qué es lo que más te costaba o qué es lo más difícil para ti. Y dice, lo que más difícil se me hacía era levantarme cada mañana de la cama. Oh, claro. Porque al final sabía lo que se le venía encima, era tal la cantidad de cosas que podían salir mal, de contingencias, de variables, Frío. frío, condiciones difíciles. O sea, estamos hablando de un rodaje de 140 días. O sea, es un rodaje ya de por sí es muy físico, muy desgastante. Sí, sí, sí. 140 días. O sea, Una es una barbaridad. maratón, es Sí, sí, sí. extenuante. O sea, es llevar tu cuerpo, tu cabeza al límite y no me extraña que cuando le preguntan qué es lo más difícil, el tío diga esto, ¿no? En Claro, plan, sí, 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 sí. levantarme cada mañana de la cama, ¿no? Saber lo No, que se me venía encima, aunque luego, obviamente, estaba haciendo la película que tanto quería y que, obviamente, pues está haciendo cine. O sea, que está disfrutando porque es su pasión. Y sí, sí. es verdad que cuando, por ejemplo, no rodaron con todo el grupo de los chicos, hubo complicaciones. ¿No es así? Sí, sí, sí. Sí, es que, como decís, ¿no? O sea, despertarse para ir a filmar una película con estas complejidades Claro. es fuerte, ¿no? Uno le cuesta a veces despertarse para ir al gimnasio. Imagínate tener que levantarse para este tipo de cosas. Y sí, dificultades, por lo tanto, las hubo. Y la Sociedad de la Nieve es imposible de realizar. Y se realizó. Es decir, es Mm, prácticamente imposible de poder hacer una película con tanta complejidad, con la capacidad técnica que tenían, que tuvieron, que se ve en la película. La capacidad, la fotografía, el arte, los maquillajes, los maniquíes que usaron, todo lo técnico que conlleva esa película, con esas dificultades, es casi imposible de realizar. Eh, y hicieron que el rodaje tener que tomar decisiones muy improvisadas. Tuvieron que tener ujú. mucha capacidad técnica, como recién decía, esto lo cuenta también Pedro Luque, porque tenían que estar atentos y en base al contexto, la situación y cómo estaban en el momento, tener que
salir a solucionarlo con el equipo técnico para poder hacer las tomas que había que hacer. Pedro Luque cuenta que Bayona capaz decía, bueno, vamos a poner la cámara acá, que suba por acá, que vaya por esto, y ellos tenían que, como podían en el momento, jugar un poco con eso, porque no había tiempo ni espacio para ensayar. Entonces era muy improvisado, y eso demuestra también la capacidad del equipo, porque con la improvisación que hubo, por lo que cuenta Pedro, y la capacidad y el resultado que se ve realmente es interesante. Y hay una anécdota que cuenta Bayona, que está buena, que me llamó mucho la atención, que está con Enzo, que es el actor que hace de Numa, y cuenta que están creo que están en la parte de las cordilleras, o están en una montaña, no sé bien en qué lugar de las montañas, o sea, en qué ciudad o qué, pero en un momento ellos bajan con el helicóptero y no pueden bajar la cámara de cine. Sí, Entonces, como no pueden bajar la cámara de cine, no puede, como sí en que vez de, pesaría lo suyo. que pesa lo suyo, en la nieve, con el helicóptero, no sé, Sí, ¿viste? sí, sí. A mí me daría bastante respeto al helicóptero y todo, y no pueden bajar la Totalmente. cámara, y uno dice, bueno, no, en vez de empacar e irse, ¿qué hicieron? Bajaron una cámara de fotos, e hicieron la toma o la escena con la cámara de fotos, filmaron con una ¿Qué cámara de fotos, dices? así dice Bayona, así la cuenta él en una entrevista, sí. Con una cámara Increíble. digital, con una DSLR, Sí, yo imagino que con alguna Sony, alguna Canon así con una esté Blackmagic. buena. Ah, una Puede Canon. ser, puede ser una Blackmagic, no lo sé. No lo sé, la verdad, no sé, no explicó Bayona cuál era exactamente, pero no qué sé yo. Usaron varias cámaras, de hecho, para Sí, esta sí, película. sí. Usaron Venice, usaron Arri, usaron variedad, tuvieron, ahora no me acuerdo exactamente, lo tengo anotado por ahí. Pero bueno, tuvieron mucha versatilidad en ese aspecto también. Sí, Pedro Luque, director de fotografía, ¿es uruguayo o argentino? Uruguayo, uruguayo. Uruguayo. Vale. Y entonces fue difícil, claro. Sí, la verdad es que fue un rodaje tremendo a nivel, pues esto de que tuvieron que utilizar una cámara de Sí, 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 fotos sí, o sí. digital porque no podían bajar la otra, ¿no? O sea, es que al final es un rodaje muy, muy, muy complicado, pero claro, si lo que quieres es ser tan realista, al final te vas a ir a ese tipo de luchas, ¿no? Claro. Te vas a meter en ese tipo de barros, pero bueno, ¿cuál es el resultado, no? El resultado es que también consigues meter al espectador ahí, que es lo que nos ha pasado, que es que te mete muy, ¿no? En la Sí, sí, escena. sí. La película, totalmente. Creo que todos los que nos pasó, o sea, todo lo que la vimos nos pasó eso, que nos metió. Valen, un momento. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué es esto de que la mayoría de la gente que termina el episodio de escucharnos no están suscritos ni a YouTube ni a Spotify? ¿Cómo puede ser, no? O sea, No nos puede ser. escuchan y no están suscritos. Chicos, por favor, suscríbanse, síganos. Nos sirve muchísimo para que podamos seguir trayendo episodios y contenido y análisis acerca de muchas películas. Así que síganos, suscríbanse, que nos ayuda muchísimo. Y ahora sí, volvemos al episodio. Es Claro. que La Sociedad de la Nieve es un documental. De alguna forma tiene esa forma, ¿no? Pues sí, Ellos de contaron verdad. que, Sí, sí. claro, ellos contaron que ellos ponían a los chicos a hacer las acciones, a actuar, y lo filmaban como si fuera que estaba pasando un formato documental. Cuando uno filma una película, vos, por ejemplo, Hitchcock, directores así, tenían una obsesión por el control muy grande, ¿no? Decían, bueno, primero vamos a hacer esta toma acá, acción, se termina esa acción, vamos al contraplano, hacemos, Sí. o sea, se puede hacer con mucho control, o también está la opción de liberarlo mucho más, dejar que la realidad entre más a la película y hacer que los chicos, bueno, chicos, ahora conversen o ríanse o hagan esta acción, ustedes mantengan ahí la acción, sigan en este momento, en esta situación, y ahí la cámara capta los momentos. Vamos por hacer un primer plano acá, un plano más abierto, van jugando un poco más, como lo que vendría siendo más un documental, que uno en un documental, cuando está captando la realidad, no puede decirle, perdón, no sé, estás haciendo un documental de un artista y decirle al artista, perdón, ponete acá y entonces, ¿qué hace uno? No, se adapta a la realidad y la toma. Bueno, eso es lo que hicieron en La Sociedad de la Nieve y como contaba antes, no había tiempo para ensayo, entonces había que jugar mucho con eso y eso generó mucha realidad. Y si hay algo que tiene La Sociedad de la Nieve, es realismo. Sí, Eh, absolutamente. Eso te lo concedo totalmente. Total, sentís una realidad muy fuerte, que es Sí. la suma de todo esto que estamos hablando. De hecho, Bayona tuitea en un momento, y lo voy a leer textual, las limitaciones que tuvimos reforzaron el realismo del filme. Y para mí, en mi opinión, esta película, el mérito más grande que tiene, como decíamos recién, es cómo te transmite esa realidad. Y todas esas pequeñas decisiones que van desde, por ejemplo, hacer que, bueno, que no es tan pequeña quizás, pero que bajen de peso a los actores realmente,
y recurrir a esa realidad desde ese punto de vista. Ir a filmar a la cordillera. Por ejemplo, la decisión a mí que me parece más increíble es la de cambiar los fondos de la cordillera. ¿Por qué me parece increíble? Porque nadie se iba a dar cuenta. O sea, la mayoría de la gente iba a ver la película y nadie sabe cómo es la cordillera realmente. Y si ponías otra montaña ahí o ponías cualquier otra montaña, probablemente ni me hubiese dado cuenta si era la cordillera o no. Ahora, sin Sí, embargo, total. Bayona dice, no, vamos a poner el fondo de la cordillera. Y también y ahí hay un compromiso con la realidad que tiene Bayona. Entonces, de esas pequeñas decisiones a las decisiones más grandes que se tomaron en pos de ese realismo, que se dieron sus frutos y es lo que termina transmitiendo la película, que es esa realidad, ese realismo, ¿no? Que no Sí. pasa con otras películas, por ejemplo. Bueno, y sobre todo a lo mejor no pasaba tanto con Viven. Claro, Empezando por el hecho de que eran actores americanos. Claro, hay una falta de realidad ahí muy grande, ya claro, del primer lado, desde el vamos, digamos. Hombre, totalmente. Y además que no sé si estuvieron asesorados o no por uruguayos, pero, Bueno, es que mirá, la primera película que se hizo sí. sobre la tragedia deja mucho que desear, que es El Vive, ¿no? De la que estamos hablando. Para los que no saben, fue la primera película que se hizo de esta historia. Y, por ejemplo, como decís vos, el mate, hay una escena del mate que muchos de los argentinos y uruguayos que están escuchando acá pueden ir a verla a YouTube y les va a doler la cabeza. A ver, tienes por ahí tu mate, ¿no? Tengo acá mi mate y voy a contar, Hombre, voy a explicar lo que sucede, ¿no? En el mate no se toca la bombilla. Vos podés tocar, no pasa nada si la tocas así, pero ves que hay yerba acá, los que están mirando sí. YouTube, no podés moverla, no la movés la yerba. Podés mover Ajá. un poquito, pero hay algunos que hacen la pared, no importa, hay diferentes técnicas, pero la ley general es que no podés mover la bombilla mucho, la yerba no la podés mover, menos mezclar así, o sea, eso es un delito. ¿Está frío o caliente? Es caliente. Vos podés tomarlo frío, Uf. que se llama tereré, Me hace con falta eso a mí, jugo. para grabar el podcast. Sí. Yo lo tomo porque es como. Es rutina. Pero, ¿qué pasa? La yerba no se mueve. Y cuando uno toma mate, lo toma con el termo. O sea, uno le calienta el agua, tiene el termo acá caliente Ah, y va sirviendo, tomás, te vas servís, abasteciendo, muy tomás. bien. Y un factor más que tienen que saber los que no son tomadores de mate, de cualquier parte del mundo, es que se comparte. O sea, si hay 2 personas, no tomás un mate por persona. O si hay 5, no hay un mate por persona o 2 mates. Siempre hay solo uno y se sirve, se toma, se le sirve al siguiente y toma al siguiente, sirve ese, entonces se hace un pasamano del mate, se va sirviendo y se va tomando. Es, para el contexto del COVID era un poco práctico, pero es así como funciona Anti-COVID. el hábito del mate. De hecho, tiene mucho más de eso que el mate en sí, es el hábito, es el Ajá. momento. ¿Qué sucede en Viven? Yendo ya a la película. El piloto, que es supuestamente uruguayo, pero el actor es americano, Claro. le dice, viene el tripulante a la cabina y le dice, perdón, ¿quieren té? En inglés, ¿no? ¿Quieren té? El piloto o el copiloto dice, sí, por favor, ¿vos querés té? Le pregunta al piloto. O sea, ya primera pregunta mal, porque supone que si están hablando del mate, porque después vamos a ver que están hablando del mate, no, le pregunta, piden uno y después ven si comparten o no. Bueno, se va el tripulante. A lo rato vemos escenas de los chicos ahí hablando en inglés, diciendo Canessa, y hablando en inglés, muy raro. Ethan Hawke ahí haciendo de Roberto Canessa. Ah, Ethan Hawke, es verdad, Ethan Hawke. Sí, si buscan la escena lo van a ver ahí. Ethan Hawke, y hay otro que es muy conocido también, que ahora no me acuerdo el nombre, al lado, que supongo que será Nando o alguno. Perdón, Ethan Hawke hace de Nando, creo. Canessa, no me acuerdo, uno de los dos. Vale. Bueno, está en él, Ethan Hawke y otro más que hacen, creo que Nando y Canessa. Bueno, cuestión que vuelve a aparecer el tripulante de cabina, cruza todo el pasillo y tenemos un plano de detalle del mate. O sea, hicieron un plano para el mate, ¿no? Sin saber lo que es. Llevan el mate todo sin termo, se lo llevan al copiloto. El copiloto le llega el mate y empieza a mezclarlo, como si fuera una sopa, no sé, que empieza a mezclar así, como si fuera un té con azúcar, y lo toma. Y se nota en la cara del actor que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Un auténtico impostor. Sí. Y para mí, obviamente, la culpa no es el actor. O sea, el actor no tiene ni idea. O sea, ahí el equipo técnico, no sé qué pasó. No había ningún uruguayo, ningún argentino ahí para explicarle cómo funciona. Porque pensá que para que haya un mate en el set, tiene que haber puesto en la lista de utilería el mate. Tienen que haberlo llevado. Tienen que haber la toma. Y dijeron, bueno, vamos a hacer la toma del mate. Ok, vamos, acción. Hicieron el mate. O sea, toda una cosa que hicieron alrededor del mate.
sin saber lo que era y cómo se tomaba. Y no le llegó el termo, o sea que el tipo se tomó un mate mal. Sí, sí, sí. Después vuelve a aparecer una escena y sigue mezclándolo como si fuera... No, realmente... Bueno, yo me esto es una imagino... constante en Hollywood, ¿eh? Allí están muy acostumbrados a hacer este tipo de cosas. De hecho, siempre que aparece muchas películas que aparece un español ponen a un mexicano con acento mexicano y lo hacen Sí, pasar sí, como sí. por español. Sí, en Estados Unidos todo lo que habla español es... ¿Are you Mexican? Sí, yo creo que nos mezclan a todos. Yo creo que Sí, 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 para sí. ellos somos, como una vez me dijo un americano, si España estaba a la derecha o debajo de México. Y fue Claro, como, no, no, Dios mío. no. Ok. No tienen ni idea. No tienen Bueno, ni idea. digamos que el rigor del mate no estaban asesorados por uruguayos. No. Y bueno, y así, entre otras cosas, eso es lo más banal, que no tiene bien asesorado. Después no nombran a los muertos, que supongo que habrá sido por un tema como de respeto, pero medio raro, ¿no? Bueno, había sido menos tiempo que había pasado, ¿no? Ya acá ya pasaron 50 años. Pero bueno, Y tiene fue sus otro enfoque, cosas. desde Sí, luego. fue otro enfoque y cuando uno la ve, hoy, después encima de haber visto Sociedad de la Nieve, que es tan real, ve esta película y parece, como dicen los supervivientes, dicen, es la versión de Disney. O Ah, sea, sí, la versión de Disney, dicen. así dice, que creo que es de Disney. Bueno, y eso que se Eh, metía más con el tema del canibalismo, ¿no? Yo creo que era más explícito sí. con ese tema que en esta. Claro, hicieron el foco, creo, por lo que me acuerdo, yo la vi de chico, cuando una vez en el colegio nos hicieron ver la película y vino Roberto Canessa a dar una charla. ¿Qué Y dices? ¿Canesa fue a tu colegio? sí, ahí en Argentina, mando un saludo a San Patricio. ¿Ah, sí? Y, sí, y vino Roberto Canessa y nos dio la charla y yo me acuerdo, como era más chico, no me acuerdo qué tenía, habré tenido 9, 10, no sé. Vino y yo me acuerdo de estar impactado de la película por el tema de que habían comido la carne humana. A diferencia de esta película, que lo que te impacta, o sea, eso además ya lo sabemos todos, ¿no? Pero es otra cosa, ¿no? Lo que te impacta de esta película. Y bueno, muy bien igualmente en esta película, en la Sociedad de la Nieve, el tema de los uruguayos, los argentinos, ya son todos uruguayos, que hay actores argentinos, pero tenemos un acento muy similar. Por lo tanto, bueno, no sé los uruguayos qué opinan, pero yo sentí que estaba bien eso representado. En un momento se escucha la concha de tu hermana o algo así en el avión. Y eso para mí es argentino, pero creo que quizás los uruguayos también lo dicen, no lo sé. Así que por favor en los comentarios uruguayos coméntenme si es así o no, la verdad que no lo tengo muy Se claro. filtra de fondo una concha de tu. Sí. Y yo dije, ¡eh! Y bueno, nada, muy lindo que sean efectivamente, que hablen, que de hecho es algo que hablaba con mis amigos argentinos. Y decimos, boludo, o sea, habla como nosotros, o sea, les Claro, pasó a ellos, podríamos haber sido nosotros. Es que es algo también exacto. que hace que a uno le impacte la película, que podría haber sido yo. O sea, Sí. cualquier persona que viaja en avión podría haber sido. Es algo que Además también. eran unos chavales de. Chavalucos, o sea, eran chavalucos, que se dice aquí en el norte de España. Eran chicos de 20 y pocos años, que en algunos casos no habían salido de su casa en su vida. O sea, era la primera vez que salían. Y, Sí. y antes que has dicho lo de Canesa, por cierto, esto no lo iba a comentar, no se me había ocurrido, pero ahora que lo has dicho, es curioso, ¿no? Cómo los supervivientes, cada uno ha vivido la historia desde entonces a su manera. Porque, claro, cada uno luego lo ha procesado como ha podido, ¿no? Entiendo, porque al final, ojo, todo lo que esto que estamos hablando es un trauma de la leche. O sea, Sí. es perder a amigos tuyos en el mismo accidente, enterrarlos, chicos que tenían 23, 24 años, que, insisto, en algunos casos no habían salido de su casa en su vida, que no habían visto la nieve, No. y se enfrentan a una situación extrema. Y es curioso cómo luego cada uno, porque he oído por ahí que hay uno, no sé si será, a lo mejor ahora que has hablado de Canesa es Canesa, ¿no? Pero que hay uno, por ejemplo, que organiza grupos de expedición varias veces al año y Ah, los mira. lleva allí, Mm. al Valle de las Lágrimas, y que cobra como $4.500 Wow. por visitante. O sea, o gente que se ha dedicado a recorrer el mundo dando charlas, pero luego también tenemos a otros supervivientes que no hablan del tema, que no han vuelto a pensar demasiado sobre ello, que sí, se reúnen de vez en cuando todos, pero que digamos que no han construido luego su vida alrededor de esto, ¿no? Total. Que no estoy diciendo ni que sea malo ni que sea bueno, ¿no? Pero Sí, simplemente está bien su refleja forma cómo cada de. persona luego seguimos adelante e integramos eso en nuestra vida o no, lo digerimos de una manera o de otra.
En fin, sí, es sí. curioso. Son temas también de afrontar los traumas o las situaciones así traumáticas. De hecho, Nando, por ejemplo, perdió a la madre, a la hermana y al mejor amigo, cuenta él, ¿no? Bueno, Ahí en el flipas. accidente. Es O sea, tremendo, tremendo. flipas. O sea, Nando. Y los enterró él en la nieve. O sea, una locura, una locura, una locura. Nando y Canesa, que fueron los que consiguieron. Los que consiguieron llegar, ¿no? Y Sí, esa es la que. caminata más épica, como dicen. Bueno, claro, después de hacer la Sí, etapa sí. más épica en la historia del montañismo, ¿no? 10 días por Nada, la increíble. montaña. Sin Bueno, haber una comido, locura. bueno. Es una Pero te quiero locura. preguntar, porque ya que estamos hablando, ya estamos entrando en un tema menos técnico, vamos a pasar más ahora a analizar un poco más y a responder todas estas preguntas que estábamos planteando al principio. Sí. Te quiero preguntar, Freddy, ¿por qué te gustó tanto la película? ¿Qué es eso que vos estabas comentando al principio? Interesante. Pues mira, tiene que ver con esta frase que en un momento le dicen a Roberto Canesa. Le dicen, Roberto, tú tienes las piernas más rápidas del grupo. Tienes que correr por todos. Entonces, fíjate, ya sabíamos lo de los cuerpos en esta película, ya habíamos visto Viven, ya sabíamos lo que tuvieron que hacer para sobrevivir, pero hay una cosa que me ha pillado desprevenido y es este enfoque del guión y me he dado cuenta que la película no va sobre la supervivencia, no es la historia de Náufrago o de 127 horas o de Gravity o películas por el estilo que hay un montón, porque la supervivencia, como me decía un profesor de interpretación, es una de las 3 fuerzas principales de cualquier historia, ¿no? Está la supervivencia, el poder y creo que era la reproducción o algo así. Bueno, Claro. Tipo, como el en amor, fin, podríamos decir. poder, dinero, supervivencia y eso. Sí. Y, obviamente es un sustrato muy poderoso, ¿no? La supervivencia. Pero, claro, esta es una historia en la que fueron un grupo el que se quedó ahí, ¿no? El que Claro. tuvo que buscar esa supervivencia. Entonces, ya te digo, para mí, esa frase de que tienes que correr porque tienes las piernas más rápidas, y luego otra frase que dicen más al final, en la resolución, que dicen, todos fueron fundamentales en esta historia, ¿no? Para que sobrevivieran esos 19. Entonces, claro, me he dado cuenta que no va sobre la supervivencia tanto como sobre lo que nos aportamos en sociedad. Como lo de que... Bueno, sale otra vez la frase, ¿no? De que escribe, no sé si es Numa o... Bueno, le pasan una frase que ha escrito casi a modo de despedida, que es una frase del Evangelio, que es, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Entonces, no es una película que se centre en mostrar la heroicidad, no es una película que se centre en mostrar que esto fue un milagro. De hecho, al final está la madre de uno de ellos y le dice, hijo mío, qué milagro. Y dice, pero qué milagro ni qué milagro, mamá. Claro. Y tienen esta sensación extraña, muy enfrentada de, por un lado, sentir, o sea, de gozo máximo, ¿no? Por salvarse, pero por el otro lado, de pena, de frustración, de derrota, ¿no? Por haber dejado tantas vidas en el camino y en el fondo esto es lo que más me ha motivado de la película realmente, ¿no? De que al final te das cuenta de que esa herida que se hace Numa para salir del avión, reventar la ventanilla y conseguir que salgan de ese alud que los ha sepultado dentro del fuselaje, esa herida que se hace ahí, que es el principio de su fin, que es al final por lo que termina muriendo, ¿no? Claro, muy Y te das irónico. cuenta cómo, y esto lo dice también Bayona en alguna entrevista, ¿no? Que, claro, ¿cuánto hizo cada uno? ¿Cuánto se dejó en la montaña? Claro. Por algunos que se comprometieron más, otros... Y no por egoísmo, sino porque cada uno llegó hasta donde llegó. Pero claro, ves a Numa, que era un portento físico, y desde el primer momento, que encima él es el narrador, ¿no? Y luego sucede lo que sucede, pero de primeras piensas, jo, este tío es que es una... O sea, con 5 Numas así, vamos, salen de ahí, salen de la montaña. Y a mí eso es... Porque todos yo creo que tenemos experiencia de haber perdido a gente joven, gente que Sí. se ha ido muy temprano, muy pronto, con 20, con 25, con 30, con 35, me da igual, o con menos de 20, pero esa sensación de una vida que ha sido borrada del mapa, ¿no? Que no ha tenido la oportunidad de vivir lo suficiente. Él lo dice, ¿no? En el momento dice, tengo 23 años, una cosa así, no sé qué edad tiene. Ah, sí. Tengo tantos años, me queda mucho para hacer, quiero bailar. Y el otro dice, pero nunca bailaste. Bueno,
ahora quiero bailar. Es muy lindo eso. Sí, la verdad es que ves. Pues es esa sociedad que se crea. Ese cuánto. Que las vidas que se van fueron fundamentales para que esos 19 llegaran, ¿no? Y que los rescataran. Y que probablemente Canessa, que tenía las piernas más rápidas del grupo, pues fue el que hizo la etapa de montaña porque era un equipo. Y gracias a él y la fuerza que sacó Nando de haber enterrado, como acabas de decir, a su hermana, a su padre, a todos estos, pues, pues digamos que todas esas vidas que se perdieron en el camino hicieron posible que unos cuantos sobrevivieran y pudieran contarlo, ¿no? Y contaran que todas esas vidas son fundamentales. Entonces, esta sensación de que te vas, pero que no es. Pero que las personas que se van antes de hora no son vidas perdidas en balde, sino que de alguna forma siguen vivos y que contribuyen a que los vivos sigan haciendo su vida. En fin, no sé. Sí, sí, Es sí. verdad que Bueno, las películas que tratan sobre la amistad, sobre la camaradería, ¿no? Esta hermandad que se crea, ¿no? Entre todos, que luego vas a comentar una frase, ¿no? Un momento muy, muy emotivo, muy entrañable, muy bonito. Pero sí, es verdad que yo vibro especialmente con estas películas y soy susceptible de que me gusten bastante, ¿no? Pero claro. ya te digo, quizás es el componente de que no me esperaba que la película tuviera esto lo que, lo que más me ha sorprendido. Sí, de hecho, bueno, claro, nombraste varias veces mientras comentabas esto el término sociedad, sociedad, que sí, es una sociedad en la nieve, ¿no? Por algo viene, ¿por qué se llama la sociedad de la nieve? Ujú. Y justamente lo que decís vos, el foco no está tanto en si se comieron a sus amigos o no, si tenían frío o no, si el Estado dejó de buscarlos o no, sino en cómo se conformaron en sociedad allí, en el Valle de las Lágrimas, ¿no? Valga lo metafórico del nombre del lugar. Cómo ellos se reorganizaron y estructuraron sus roles con el fin de sobrevivir. Uno que cortaba la carne, uno que la repartía, uno que hacía esto, uno que hacía la expedición, Nando que entrenaba para poder caminar mejor luego. Incluso, como decías vos, que lo dijiste de una forma muy linda, eso de que la gente que no está sigue estando de alguna forma para ayudarnos hoy, que los amigos fallecidos tuvieron un rol vital, con todo lo irónico de la palabra vital, ¿no? Pues Así que sí. sí, realmente es muy interesante y sí, de ahí viene el nombre también de la película. Sí, y además, claro, estamos hablando de cosas que son muy, muy fuertes y, claro, existe este riesgo constante. Luego diré una cosa de los. Luego diré el gran riesgo que tiene este guión, que Claro. aparentemente parece que va a funcionar como un tiro porque la historia es súper potente, parece que va a enganchar, que te va a fijar la atención, ¿no? Desde el inicio, pero luego te pones a escribir y estoy seguro que este guión no es tan fácil de escribir y luego explicaré por qué. Pero antes te quiero decir una cosa que es que, claro, también se corría el riesgo de caer en ese sentimentalismo o ser estomagante en muchos momentos. Al final, te voy a decir la verdad, a mí no me ha interesado el cine de Bayona siempre. Me ha parecido muy edulcorado muchísimas veces, pero creo que en esta película ha encontrado una madurez como director y ha sabido contar la historia con la emoción justa, yo creo, en todos los sentidos, Mm. en no abandonar la enorme carga emotiva que tiene la película, la emoción tan grande que tiene la película, o sea, no desperdiciar eso, no obviarlo, pero sin caer, ya te digo, en ese sentimentalismo que yo creo que como espectador y cada vez más lo rechazamos, no nos gusta, nos parece demasiado, nos pone un poco a la defensiva, ¿no? Lo rechazamos, nos parece demasiado, en fin, Sí, empalagoso, como decimos aquí en cliché. España. Sí, Claro, sí, sí, sí. Que a veces nos parece un poco como, "Buah, eso no pasa tanto en la realidad a veces". De hecho, pasó con la escena final de que vos comentabas antes de la carta. En un momento la gente dijo, no me acuerdo quién dijo, pero eso no va a eso no pasa en la vida real. Y pasó. Entonces, a veces, hasta ¿quién esta dijo eso? película, ¿Quién dijo eso? ¿A qué te refieres? no me acuerdo qué persona, una persona común que vio la película,
dijo, cuando Numa le da la carta a los amigos, que habla de que no hay nada más lindo que dar la vida por sus amigos, alguien reaccionó a esa película y dijo, "Oh, pero eso me parece como muy O sea, alguien del demasiado". público, dices. Sí, una Un audiencia, no me espectador, acuerdo, vale, en vale. TikTok o en una red social de esas. No recuerdo el exacto ahora, pero dijo algo como, eso no va a pasar. Y pasó, o sea, eso fue algo que Sí, sí. pasó. Y de hecho, ahora te agrego una cosa más que me acabo de acordar, que contó Carlos Páez, que es uno de los que más da charlas y habla en las películas sobre el hecho, que creo que fue con Jordi en The Wild Project, que contó que eh, hay muchas cosas que sucedieron que no se pueden poner, no se pusieron, justamente porque parecen tan poco reales, tan poco O sea, parecen tan verosímiles. cinematográficas. Claro, vos decís, si lo hubiesen puesto hubiésemos dicho, "Buah, eso no puede pasar". Y pasaron. Como un ejemplo que da él es este, que es bastante fuerte, que te lo cuento rápidamente, que Sí. eh, Carlos dice, yo era un chico, era más joven Carlos, y tenía 18 años y era muy, muy maduro, muy caprichoso y quería estar en la ventana. Vino otro, que no recuerdo el nombre, y me pidió que me sentarse en la ventana para sacar fotos a la cordillera. Yo no quería porque era caprichoso, pero lo dejé porque dije, bueno, tengo que ser adulto y lo dejó. Bueno, finalmente ese otro que se sentó en la ventana se terminó teniendo en el accidente un corte en la pierna que luego lo terminó matando. Entonces, si Carlos no le decía, bueno, dale, está bien, ponete en la ventana, Carlos hubiese muerto. Y hoy está vivo, hoy nos está contando la historia de él. Sí, Entonces, sí. esas cosas que si las capaz las ponen en la película, decís, güey, justo. O sea, son cosas que capaz son muy fuertes. Como también cuenta que, no sé si él mismo ese de la foto u otro, cayó cuando tiene el accidente, como que cae más lejos, pero queda vivo. Y se ve que camina, camina, camina. Y se va hacia un precipicio sin darse cuenta y cae, ¡pum! Y cae del precipicio y se mata. Esas cosas que pasó realmente no la cuentan tampoco porque son cosas que capaz son tan fuertes, tan increíbles, no en el sentido bueno, ¿no? Pero sino que son increíbles en el sentido literal de la palabra, que no la puedes poner a veces en las películas. Eso lo cuenta Carlos. Así que sí, siempre las películas de ese tipo tienen un riesgo de caer en esa ñoñez, como decís vos, ese cliché en Sí. esas cosas. Sí, y además de el siguiente riesgo que te voy a decir, que es que al final, bueno, es un guión que han escrito entre cuatro, entre el propio Bayona, Bernat Vilaplana, Jaime Marqués y Nicolás Casariego. Y digo que no es fácil porque tienes al final a 30 personajes, unos 30 personajes metidos en una ubicación que es extremadamente restringida, es decir, que no tienes mucha variación durante la longitud de la película, es una localización fundamentalmente, aunque se vean más, Ujú. pero están todos metidos en un espacio muy reducido. Podría haber sido muy repetitiva, podría haberse vuelto aburrida, podría haber recurrido a ser mucho más sangrienta, mucho más sensacionalista. No es una película donde haya amor, no hay romance, no hay Sí. persecuciones de coches, no hay explosiones. Ujú. Bueno, alguna hay, pero en el momento del accidente, pero no hay mucha tampoco comedia, aunque haya momentos de humor, luego rescatarás uno, pero al final todo depende del poder del guión. Entonces, ¿cómo se las apaña el guión? Que creo que también tienes un dato interesante sobre cómo los giros de guión están construidos todos de la misma manera, que eso es muy interesante. Tú que eres Sí, sí, un sí. estudioso de la estructura del guión, me parece fenomenal, porque así aprendo mucho. Pero estos actores al final se sometieron al frío y al hambre. Es muy de método esto, ¿no? Para interpretar los roles de manera más realista, pero claro, son actores que en su mayoría no han hecho mucho. O sea, son actores de teatro, de allí, de Argentina o de Uruguay, que no han hecho. No hay actores famosos en esta película. Claro. Y sin embargo, ¿cómo se las apañan con el guión para que no dejes de preguntarte qué haría yo en esa situación constantemente, ¿no? Sí, sí, es que la película fue poderosa. ¿Y qué es lo que hace que La Sociedad de la Nieve sea tan poderosa? Y para mí, justamente lo que vos preguntás, ¿no? Para mí, uno de los factores más fuertes es Ujú. los arcos de los personajes o los cambios que hay en la Ah. película. Porque el cine es cambio, el arte, o sea, el cuento, la historia, el relato siempre ha sido cambio. Desde la mitología griega hasta el día de hoy, siempre el cambio es lo que a nosotros nos llama la atención como audiencia, ¿no? Y en este cambio siempre se ve muy, muy reflejado en el arco del personaje, en los arcos del personaje, ¿no? Y en este caso, yo creo que lo que hace que la película sea tan fuerte y tan poderosa, entre otras cosas, es estos cambios que tienen. Como Nando, que pasa de estar casi muerto, porque tuvo una contunción o como se llame, cerebral y casi muere,
a ser uno de los salvadores, o el salvador, porque él es el que empuja y vamos y entrena y tiene el motor y la nafta para salir, encima habiendo enterrado a su madre, su hermana y su mejor amigo. Tremendo. En el caso de Numa, pasa de ser un desconocido, porque él cuando arranca la narración que dice, soy Numa Turcati, y casi no conozco a nadie en Sí, el es avión. verdad. No conozco a nadie. Pasa de eso Ujú. a dar la vida por sus amigos y hasta escribirlo en un papel. Sus amigos, dice, dar la vida por mis amigos, que no los conocía. Y pasa también de ser alguien que no quiero comer, que está un poco en contra de los métodos, a ser alguien que quiere dar la vida por esa misma gente que lo estaba llevando a hacer esos métodos que él no estaba de acuerdo. Y después tenemos a Canessa, que es el caso quizás para mí más burdo o más obvio, más claro, que está muy a propósito mostrado por Buballona en la película, que tenemos la escena del rugby, que están jugando y Nando, a ver, cuando la volvés a ver a la película desde el principio, después de haberla visto, cobra otra profundidad, que es muy fuerte. Se los recomiendo totalmente. Creo que el segundo visionado puede ser hasta mejor que el primero. Y cuando ves a Canessa corriendo con Nando en el rugby, Nando le dice, pásamela. Roberto, pasala. Y Roberto, como decimos nosotros en Argentina, se la come, se va con la pelota y se va y lo taclean. Ahí te están mostrando el egoísmo o el individualismo de Canessa. Ostras, no lo Que, había pensado así, es verdad. y luego, Ay, qué bueno. Canessa es quien dice, mañana salimos, y van con Nando y otro más a caminar, que luego el tercero vuelve porque no les da los recursos de comida que tienen, no les dan para eso. Y después el arco del grupo completo, ¿no? Que también se ve en el rugby y todas esas escenas del principio, es eso, es esa individualidad, pero que ahora esa individualidad, porque sigue existiendo esa individualidad, ¿no? Que hablan ellos, que es la individualidad de Canessa en las piernas, etcétera, al servicio o en servicio del grupo. O sea, ellos ahora sus habilidades y sus capacidades personales las vuelcan en servicio del grupo para sobrevivir todos. Claro. Esa sociedad que hablábamos antes, ¿no? Es ese Sí, sí. arco, ese cambio que nos encanta tanto y nos vuelve tanto en la película. Para mí va mucho por ese lado. Oye, y ahora que lo pienso, ¿por qué Numa es el narrador? ¿Por qué han elegido a Numa? Bueno, esa decisión me parece muy interesante también. O sea, a mí me parece que podría haber sido una decisión muy tonta o muy sofisticada. Para mí, o no hay una de dos. O sea, es o blanco o negro. Porque me imaginaba la reunión entre los guionistas, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, ¿y si hacemos que Numa, uno de los que murió, sea el narrador, el que tiene la voz en off y narra la película? Y por un lado dije, podría haber sido como algo, cambiémoslo, o sea, tratemos de hacer algo distinto, ¿no? Pero a su vez, si uno lo analiza, yo creo que no. Yo creo que hay mucha profundidad en esa decisión y es mucho más sofisticada que tonta esa decisión. Y hay varios puntos importantes que creo que está bueno enumerar para entender por qué Numa es una decisión, en mi opinión, correcta en ponerlo ahí. Primero que nada, que la historia que nosotros sabemos de lo que sucedió en la nieve la sabemos a través de un testimonio. Y nunca pudimos escuchar el testimonio de un fallecido. Ah, claro. Entonces Eso es esto es verdad. una suerte de tributo a ellos también en comparación con Viven, ¿no? Ah. Entonces eso ya es un punto muy interesante. Decir, ok, si le damos la voz a uno de los que no nos pudo contar la historia, a través, encima, de lo que nos cuentan de él, otros, ¿no? O sea, todo es un testimonio del testimonio, digamos. Luego Numa, y esto lo cuenta Enzo Vogninchich, o como se pronuncie, perdón, Enzo, cuenta él que Canessa, cuando él fue a preguntarle cómo era Numa, Canessa dijo algo como un monje de otro planeta. Y cuenta Enzo que él dijo, como no tenía a Numa, porque lamentablemente no está, falleció en el accidente, el último en fallecer, ¿no? En el accidente, tuvo que basarse en lo que los otros contaban de él. Y cada vez que preguntaba, todos contaban cosas como así, muy como un monje de otro planeta, una persona, un ángel, no sé qué, una persona distinta, como era como un ángel, digamos. Entonces evidentemente Numa también es un personaje muy interesante. A su vez, es un personaje que no iba a ir, que no conocía a nadie, que fue de casualidad y que se terminó integrando y hasta dando la vida por sus amigos. De hecho, Total. uno muchas veces, el caso que a mí se me viene a la cabeza es Harry Potter, ¿no? Harry Potter es, ahora voy a unir Harry Potter con la nieve. Harry Potter no conoce el mundo mágico y él es el que es integrado a ese mundo mágico y vamos con él a entender ese mundo nuevo.
En el caso de Numa es un personaje que no conocía a nadie, de hecho, y también podría haberse usado un poco como eso. No termina siendo tan así porque la película no tiene un protagonista, para mí, tan fuerte. Numa no es el protagonista, pero es uno de los protagonistas y es quien nos introduce también de alguna forma al grupo. Y conocemos como un poco con él el grupo. Y es un personaje que fue de casualidad. Y pasa, tiene un arco tan fuerte de no conocer a nadie, a dar la vida por ellos, que es muy interesante. Y él llega a decirle a Nando, estoy contento de que ustedes van a salir. Y yendo a lo más a lo que es la tragedia, como la tragedia de la antigua, de la mitología, digamos, él no iba a ir. Era bueno. Se mantenía firme a sus ideales. Y fue el último a morir. 10 días antes de que lo encontraron. O sea, es tan trágico, tan injusto que el chico que no iba a ir y lo convencen de venir, el que no conocía a nadie, no tenía que estar ahí y encima muere 10 días antes. O sea, todas las muertes de esos accidentes obviamente son hiper injustas y ninguna es más fuerte que la otra. Pero cuando uno piensa de ese lado, lo de Numa, es muy trágico, ¿no? Que pobre, no iba a ir. O sea, de hecho en la película le pregunta al perro, ¿vamos? Le dice, algo así. ¿Sí? Joder. Sí, él está en un mapa viendo y dice, ¿qué decís? Le dice al perro, ¿vamos? ¿Voy? Como una cosa así. Y después se ve que va. Entonces, podría haber dicho, no tengo ganas. Y no pasaba todo eso. O sea, es tan pequeña las decisiones que tomamos en nuestra vida, ¿no? Y por último, importante, y ya termino con esto de Numa, que para mí Numa es una de las cosas más fuertes de la película, y es el Numa, es el disparador para que hagan su última expedición, porque cuando muere y leen la carta, ahí es cuando Canessa dice, salimos mañana. Sí, es verdad. Así que sí, muy interesante. Es una de las cosas que más, ¿no? Como le hace reunir valor y decisión y coraje y decir, mira, es que se acabó. No voy a dejar que salimos mañana. Es que además es una frase que me pone los pelos de punta porque el actor ahí lo hace... Tiene esa determinación en la mirada. Tiene esa fuerza, ¿no? Se acabó. La última vida que se nos va aquí. Sí. Y a eso contribuye también mucho la banda sonora, ¿no crees? Sí, la banda sonora, bueno, no sé si la gente, si saben quién es el que hizo la música para la Ciudad de la Nieve. A ver, cuéntanos. Estamos hablando de Michael Giacchino, o como se pronuncie. Compuso la música de Los Increíbles, Star Trek, Up, El Planeta de los Simios, Jurassic World, Intensamente, Spider-Man Homecoming, Coco, muy buena. Entre otras, obviamente. Sí, Inside Out, por ejemplo. Sí, es que con Pixar ha hecho varias, con Taika Waititi también ha colaborado mucho. Sí, y bueno, hizo la música de esta película que también funcionó mucho. ¿A vos qué te pareció la música? Sí, estoy pensando en un tema en concreto que a mí me gusta mucho. Es que, bueno, me he puesto la banda sonora algunos días para trabajar de fondo. Porque... Sí, yo también. ¿Sí? Sí. Sí, bueno, hay algún tema que es así como más ansioso, más de thriller, que me pone un poco nervioso, lo tengo que pasar. Pero sí. ¿no? De golpe estás trabajando y estás tenso y decís, ¿qué está pasando? Sí. Pero hay una que es Found, el tema que se llama Found, que yo creo que suena más hacia el final. Sí. Y me encanta cómo también, de nuevo, ¿no? Podría caer en el sentimentalismo, pero es contenida, ¿no? Ese sonido de cuerdas cuando lo rescatan de que el propio Michael Giacchino, hay una frase que dice, la película gira en torno a aquellos que lo dieron todo para que sus amigos sobrevivieran. Es decir, justo claro. Lo que hemos dicho que es lo que más nos ha impactado de la película y lo que ha hecho que sea una película que nos ha llegado tanto, ¿no? Y es una idea muy poderosa. Y partiendo de eso, dice, te ves obligado a ser cauteloso y delicado porque si das un paso en falso se pierde el realismo que buscas. Wow. El realismo, otra vez. Sí. ¿A ti hay algún tema de la banda sonora? Además de Found. Bueno, no sé si... A mí me gusta mucho I See the Sky, que no sé cuál es exactamente la que están todos poniendo, creo que sé, o Found. Sí. Esa misma. Sí. Pero no sé si sabías que La Sociedad de la Nieve suena al candombe uruguayo. ¿Ah, sí? El candombe uruguyo. Sí, bueno, sí, el candombe uruguayo, pero ahora me lo vas a contar. No, yo tampoco lo tengo tan claro del todo. De hecho, busqué la definición de la UNESCO, que dice que es una expresión de resistencia. Esa. Buenísima. Espero que Spotify no entremos en temas de legalidad. Spotify, YouTube y todos. Bueno, mientras contas lo del candombe voy a dejar esto un poquito de fondo. Ok. Es una expresión de resistencia. Que viene de la afro inmigración que hubo en Uruguay.
Ajá. Y es una celebración uruguaya, o sea, es una música uruguaya el candombe uruguayo. Y en I See the Sky, en la mitad más o menos, que si querés adelantar un poco, se escucha una percusión, que esa percusión empieza a ser el ritmo del candombe. Entonces, hace justamente referencia a esa música. Vale. No sé si se escucha ahora. Quiero decir que este dato... Se escucha bien eso, ¿eh? ¿Sí? Tutun, tun, tutun, algo así. Tan, ta, tan, tan. Ta, 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 ta. Esa. ¿La escuchás? Sí. Bueno, este dato me lo da Alejandro Darío Cattaneo, que es un compositor amigo mío, que lo quiero nombrar porque fue él el que me dijo, ¿te diste cuenta que tiene esta música, este candombe uruguayo? Y me dice, y sí, es un avión uruguayo con chicos uruguayos, y yo pienso, no, claramente, ¿cómo no va a tener Claro. algo característico de la música uruguaya de la banda sonora? O sea, muy bien Michael ahí, haciendo lo que no Muy bien, hicieron en Michael. Viven. Claro, porque en Aplauso. Viven, creo que Michael, imagino, será americano, él Sí. sí logró meterse en la cultura y usar algo de la cultura, no como el mate en Viven, digamos. No se marcó un Viven, no se marcó un mate. Oye, ¿y qué Claro. era eso de la estructura que vamos a ir cerrando ya, que me comentaste al principio que descubriste? Bueno, esto es para mí mi tesis final de la película, lo que yo pienso que la película hace que sea distinta e interesante y también muy distinta a Viven, entre otras cosas. Todo lo que hablamos es lo que aporta a que esta película sea tan interesante, a la gente le haya gustado tanto, haya hablado tanto. Y para mí hay un punto muy interesante en la estructura que nos deja ver algo más de la película que no vemos a simple vista cuando la vemos por primera vez o segunda vez, que solo podemos ver cuando lo analizamos un poquito más. Lo que yo entendí al analizar la estructura, normalmente cuando estamos hablando de algo clásico y general, ¿no? No es así en todas las películas, no tiene que ser así de todo, siempre y todo lugar, pero en muchas de las películas más comerciales y más comunes que vemos, normalmente se cumple esta estructura, que es que hay un primer punto de cambio, o un primer turning point, como dicen acá en Estados Unidos, hay un midpoint y hay un segundo turning point. En el primer turning point es donde todo empieza envía a los protagonistas a lo que tienen que buscar o conseguir o a su objetivo. Uno pensaría que en una película de estas, el turning point, o sea, lo que hace el cambio, es el accidente del avión, porque son unos chicos uruguayos y de golpe tienen un accidente del avión y ahora tienen que salir de ahí. Sin embargo, yo creo que en esta película eso es parte de la introducción de la película, eso es parte de su mundo. O sea, la película siempre arranca con una introducción que nos presenta su mundo, nos presenta a los personajes, y yo creo que el accidente es parte del mundo de ellos, es parte de la introducción. Y lo que hace el primer turning point, o sea, lo que hace el primer punto de giro de cambio, que ellos tengan que ahora meterse a hacer algo y cambiar y buscar un nuevo objetivo, es cuando se enteran, por un lado, por la radio, que no lo están buscando más en el día 10 y que también a su vez deciden comer la carne de sus amigos fallecidos. Esto lo cuenta también Carlos Páez y dice, el día 10 para mí fue el más importante porque fue el que nos demostró que nosotros ahora teníamos que salir nosotros por nuestra cuenta y nadie nos iba a venir a buscar. Entonces, uniendo todo esto, a mí lo que me hace entender es que el primer punto de giro de la película es cuando ellos se dan cuenta que no lo van a buscar y depende de ellos, está en sus manos, y a su vez el hecho de comer la carne de sus amigos fallecidos también es una demostración de, ok, ahora tenemos que hacer algo que nos cuesta, que es moralmente complicado de entender, ellos tienen todo un debate, pero hay que hacerlo para poder sobrevivir, entonces lo hacen. Es también un cambio y una fuerza y un cambio en los personajes de ellos, ¿no? Luego vamos al midpoint, vamos a adelantar hasta la mitad de la película, y si ustedes ven y van al Netflix y ponen la mitad exactamente, van a coincidir con el monólogo de Arturo, que es uno de los personajes que fallece por tener un accidente, si no me equivoco, con la pierna, que él tiene un monólogo que a mí me encanta. En este monólogo, Arturo dice, yo creo en otro Dios, se lo dice a Numa. Creo en el Dios que tiene Roberto en la cabeza cuando viene a curarme las heridas. En el Dios que tiene Nando en las piernas para salir a caminar sin condiciones. Creo en las manos de Daniel cuando corta la carne y Fito cuando la reparte sin decirnos a qué amigo perteneció y así podemos comerla sin tener que recordar su mirada. Yo creo en ese Dios. Creo en Roberto, Nando, Daniel, Fito y los amigos muertos. Ese monólogo de Arturo en el medio de la película, en el centro, exactamente en la mitad, para mí marca lo que pasa en ellos, que es que se intensifica aquello que pasó en el primer punto, que es no nos va a venir a buscar nadie, Claro. sino que ahora tampoco nos va a salvar Dios, sino que nosotros nos vamos a salvar.
nosotros, Canessa, Nando y todos los que están acá, incluso los amigos muertos, porque si no fuera, como comentaste antes vos, Freddy, si no hubiese sido porque ellos fallecieron, también ellos no se podrían haber alimentado y haber sobrevivido 72 días. Entonces, Qué barbaridad. También ellos. Entonces, ahí hay otro punto importante. Y eso encima justo sucede luego de haber salido de la luz, que es donde Numa tiene ese accidente que lo sepulta o lo condena a morir más adelante, ¿no? Y luego, por último, el último punto de quiebre que hace que en general, o sea, en las películas, ese último punto que está en el último cuarto de la película, siempre es lo que hace que termine la película, lo que lleva al final, lo que hace que, bueno, listo, ahora es inevitable el final de la película. En este caso es cuando muere Numa. Entonces Numa muere, tiene una carta en las manos, muy cinematográfico, muy poético, y le sacan la carta, la van leyendo uno a uno hasta que llega Canessa. Ah, es verdad. La leemos y dice eso que habías dicho vos, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, una cosa así, que es una frase citada de la religión, y dice, Canessa, vamos mañana a salir. Y ahí es donde se termina la película, porque esa decisión final es la que hace que Canessa y Nando salgan, uno vuelve, etcétera, y terminan conociendo al paisano ahí y comen muy alegrados y los van a buscar finalmente al Valle de las Lágrimas. Porque es Canessa el que sostiene el papel ese. Todos la van pasando mano a mano. Sí, todos lo van mano. pasando, pero ¿quién es el último que lo sostiene, que la cámara le enfoca? Creo ¿Es que Canessa? Nando y Canessa. Nando, claro. Creo que Canessa es el último porque Canessa es el que dice sí. salimos mañana. Y entonces enfocan a... claro. Ahí tenemos un primer plano de él, de Canessa, y dice salimos mañana. Qué bueno. Y ya el otro día estamos afuera, cambia el tono, porque veníamos en un tono muy, muy lúgubre, porque había muerto Numa, muy fuerte, que encima a mí me pareció fuertísimo que se escucha, soy Numa Turcati, fallecí el 11 de diciembre mientras dormía. Eso, muy fuerte, y de hecho el 11 de diciembre son 10 días antes de que los hayan descubierto. Entonces, todos estos puntos, para ir cerrando esta idea, que van pasando en la película, puntos de quiebre que hacen cambios, que hacen que los cambios en los personajes que habíamos hablado antes y el grupo, son cambios que hacen a los personajes entender que ahora está en sus manos el cambio, está en sus manos su destino, y que depende de ellos salir, depende de ellos sobrevivir, y no va a venir ni Dios ni nadie a salvarlos más que ellos mismos caminando y haciendo la caminata más épica del montañismo. Sí, de la historia del montañismo, desde luego. Exactamente. O sea, que detrás de cada punto de inflexión clave de la película, la historia avanza siempre en la misma dirección, ¿no? Que es algo les ocurre que les insufla valor para hacer lo que sea necesario, ¿no? Por salir de ahí. Exacto. Yo creo que la película, la historia es un grupo que entiende o que aprende a que su destino está en sus manos, y el mensaje que nos da así la película es el mensaje de el compañerismo, la sociedad y el trabajo del individualismo de cada uno en función de la sociedad, como hablamos ya en la película, acompañado de una realidad imperiosa, increíble, llevada a cabo, ¿no? Con una gran visión de Bayona. Es curioso también porque contrasta un poco con el tono o con la intención tan realista que tiene la película. Tú has dicho antes que es un documental la película. Y es verdad que contrasta un poco el que hayan elegido un narrador. Es verdad. A Numa, ¿no? Que es al final un narrador que te está contando la historia desde dónde. O sea, desde más allá de la tumba. Entonces, al final, tiene este componente también de ficción que no lo pierde del todo la película, de ser un poco ficción, ¿no? De decir, bueno, te estoy contando el relato, te estoy contando un relato de lo que ocurrió, y es una película que en ese sentido sabe que es una película, ¿no? Sí, totalmente. Es como un equilibrio muy bien atinado entre lo que es realidad, o sea, documental y ficción. Como muy, muy bien hecho, ¿no? Muy lindo. Y por lo que veo es que te ha gustado mucho. Sí, es que La Sociedad de la Nieve es la mejor película de 2024, para mí. De 2023, otra vez. ¿Qué dices? ¿De verdad? Para mí sí. Para mí la película merece ser la ganadora mejor película de los Oscars. Mejor película de categoría general, no de habla no inglesa. Mejor que Oppenheimer, Barbie, Past Lives, Poor Things, todas. La gran actuación de los chicos que no eran, porque ahora ya son conocidos, de los actores. La gran dirección de Bayona. Las decisiones técnicas, la fotografía, el arte, los maniquíes, que encima están también nominados a maquillaje y peluquería. O sea, todo eso, la música de Michael Giacchino,
Eso para mí es con las dificultades técnicas. O sea, todo lo que cuentan ellos que fue tan difícil, para mí se merece Sí. rotundamente el Oscar. Sí. Y ni siquiera está nominada a Mejor Película. Y encima está nominada, creo que Zone of Interest y Anatomy of a Fall. Creo que están nominadas ambas a Internacional y a Mejor Película, no estoy seguro. No, Anatomía... ¿Ah, sí? Anatomía de una caída creo que... Es creo que americana, ¿no? Anatomía de una caída. No es americana, es francesa, pero bueno, creo que no Pero no está nominada a pero Mejor Película. Pero Zone of Interest sí. Sí, Así sí. que gana probablemente, ojalá no. Sí, pero... probablemente ganará la zona de interés, pero bueno. Y por cierto, la banda sonora no está nominada, ¿no? Creo que no. No, creo que está no. nominada. Lamentablemente. Qué bueno. O sea, sí, la mejor película, nada menos. Sí, señor. Sí, señor. Aquí en este Para mí podcast nos sí. mojamos, ¿no? Puedo estar subjetivado con el hecho de que soy argentino, ¿no? Pero yo siento que sí. Yo siento Por que es cierto, un una peliculón. pregunta desde la ignorancia española. Bueno, desde mi ignorancia en concreto. ¿El acento argentino y uruguayo es el mismo? Eso es muy interesante, ¿no? Porque Habrá matices, ¿no? hay matices, claramente, sí. Bueno, primero que nada, el argentino, para los que no saben, también de Latinoamérica, cuando uno dice el argentino, el acento argentino, normalmente están hablando del porteño o el bonaerense de Buenos Aires. Y en realidad en Argentina hay muchos acentos. Hay uno que es muy conocido y también muy simpático, que es el cordobés. Y que también tienen Córdoba ustedes en España, pero en Argentina también tenemos una provincia llamada Córdoba. Y bueno, hay muchos acentos, pero sí, el de Buenos Aires y Capital Federal, que es Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, es como el porteño o el bonaerense, y la mitad de la población argentina vive ahí, por lo tanto es el mayoritario acento que hay, y sí es muy parecido al uruguayo, también al uruguayo más hablado, digamos, porque también debe haber diferentes formas de uruguayo, pero efectivamente son muy parecidos. De hecho, a mí me cuesta mucho darme cuenta. Tienen algunas palabras como, por ejemplo, el típico es el bo, que creo que lo dicen en la película, en la escena en Uruguay. Dicen, vos, me tenías que pasar la pelota, vos, no sé, vale. algo así. Yo no lo uso porque no soy uruguayo, pero es algo así. Pueden confirmar los uruguayos y tienen un montón. El otro día vi un TikTok de una chica que explicaba todas las jergas uruguayas que hay y no entiendo nada. O sea, que tiene su jerga también, al igual que tenemos nosotros la nuestra. Y bueno, pero se parecen muchísimo. Y yo creo que los uruguayos lo tendrían que confirmar, pero Sí. todos los actores argentinos y uruguayos suenan uruguayos. Es que había mucho actor argentino, por eso te lo preguntaba. Claro, Nando o sea, Agustín Pardela y Matías Recalt, que son Nando y Canesa, son argentinos. Ahora Numa, que es Enzo, y no voy a decir el apellido porque lo digo mal, es uruguayo. Qué pena, porque ahora lo podemos decir, pero este podcast hemos tardado un poquito más en grabarlo porque hasta el último momento íbamos a contar con uno de los actores de la película, no vamos a decir su nombre, pero bueno, al final, insisto, ha sido tanto tan grande la conversación que ha generado en redes sociales esta película que se ha visto desbordado, bueno, todos los actores se han visto desbordados a atender a los medios y al final pues no ha podido estar, ¿no? Y, de hecho, uno nos ha dado rabia porque hubiera sido muy interesante también tenerlo, pero bueno, yo creo que nos hemos empapado de todo muy bien, de todo lo que ha ocurrido y este actor, por ejemplo, creo que era argentino, efectivamente. Sí, nos llegó a decir que sí, incluso todo, nos dijo de más o menos una fecha, pero luego, lo que vos decís, se llenó de medios, están todos yendo a todos lados, y bueno, se hizo difícil, y completamente lo entendemos, y igualmente agradecemos la buena onda de habernos dicho. Pero bueno, ahora chicos, oyentes, audiencia, nos encantaría escuchar vuestra opinión, la de todos los que nos escuchan. ¿Qué les pareció La Sociedad de la Nieve? ¿Cuáles fueron sus momentos favoritos? ¿Cómo resonó en ustedes esta historia de supervivencia de la humanidad? ¿Les pasó lo mismo que nosotros comentábamos? ¿Sintieron eso de la sociedad? ¿Sintieron eso del destino, de tomar las riendas de su destino? ¿Qué sienten de lo que nosotros analizamos? ¿Les pasó lo mismo? Los invito a que nos compartan sus opiniones, sus sensaciones, ya sea por Spotify, YouTube, o donde sea, en nuestras redes sociales. Cuéntenos lo que les pareció. Sus historias y opiniones enriquecen mucho nuestra comunidad, que queremos tener una comunidad de cinéfilos ahí escuchándonos y compartiendo con nosotros. Totalmente, y si has disfrutado de este episodio, no te olvides de suscribirte tanto al canal que dice Valen en YouTube como de seguirnos en Spotify. Las dos cosas son importantes porque al final tú piensas que el apoyo en este tipo de proyectos es fundamental para que continuemos explorando y compartiendo estas maravillosas historias de cine, que nos lo pasamos muy bien, la verdad, pero no lo olvidemos, cada película nos lleva unas 20 horas de trabajo para seleccionar lo más interesante
y elegir la parte de nuestra opinión que también aporte más valor, porque Sí. si fuera opinión aquí por opinión podríamos estar hablando horas, Sí. pero creo que los dos hemos elegido de lo que queríamos hablar, así que corred. Corred a suscribiros. Suscribiros, like, todo, comenten, interactúen, síganos en las redes. Y nada más. Esto ha sido todo por hoy. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Tiempos de Cine. Muchísimas Adiós. gracias, chao. Cut! Perfect! Beautiful. Can you give me just one more?